La Segunda Guerra Mundial fue el conflicto más documentado de la historia, pero ¿realmente conocemos toda la verdad? Detrás de los libros y los archivos oficiales existen historias ocultas, experimentos secretos y operaciones tan extrañas que parecen sacadas de una película de ciencia ficción. ¿Sabías que Estados Unidos usó un ejército completamente falso para engañar a los nazis? ¿O que la Marina intentó hacer un barco invisible y terminó con un desastre? ¿Y qué hay de las historias que dicen que Hitler no murió en su búnker, sino que escapó a otro continente? Algunos de estos secretos se han mantenido ocultos durante décadas. Otros han sido revelados, pero siguen rodeados de misterio. Desde experimentos de teleportación y armas prohibidas, hasta bases secretas en la Antártida y aviones para bombardear Estados Unidos. Hoy en el Archivo Secreto te revelaremos 10 de los secretos más sorprendentes de la Segunda Guerra Mundial. Pero cuidado, no todo lo que nos han contado es lo que parece. Pero antes de meternos de lleno, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir todas nuestras últimas actualizaciones. Así estarás siempre al día y no te perderás nada. Número 10. El experimento Filadelfia. ¿Teleportación militar? Imagínate un barco de guerra volviéndose invisible ante los ojos de la tripulación y reapareciendo a cientos de kilómetros de distancia en cuestión de segundos. Esto es lo que supuestamente ocurrió en el experimento Filadelfia, uno de los mayores enigmas de la Segunda Guerra Mundial. Un experimento fuera de control. Según la historia, en 1943, la Marina de los Estados Unidos realizó un experimento ultrasecreto en el puerto de Filadelfia. El objetivo, hacer al USS Eldridge completamente indetectable al radar enemigo, pero algo salió mal. Testigos aseguran que el barco desapareció envuelto en una extraña luz azulada y reapareció minutos después en Norfolk, Virginia, a más de 500 kilómetros de distancia. Se dice que algunos marineros quedaron fusionados con la estructura del barco, mientras otros desaparecieron para siempre. ¿Ficción o proyecto secreto? El gobierno de Estados Unidos nunca ha confirmado ni desmentido esta historia, y los archivos oficiales no mencionan el experimento. Algunos creen que fue parte de un proyecto de invisibilidad, basado en los estudios de Albert Einstein sobre los campos electromagnéticos. Otros aseguran que todo fue una mentira creada por un ex trabajador de la Marina en los años 50. Un misterio que perdura. Más de 80 años después, el experimento Filadelfia sigue siendo un enigma. ¿Fue un fracaso en un proyecto real de invisibilidad? ¿O simplemente una de las mayores teorías de conspiración de la Segunda Guerra Mundial? Sea cual sea la verdad, aún no hay pruebas definitivas que confirmen o desmientan lo que realmente ocurrió aquel día en el puerto de Filadelfia. Número 9. El ejército de fantasmas. La gran estafa a los nazis. Imagina un ejército completo, que en realidad nunca existió. Tanques, soldados y vehículos que parecían listos para la batalla, pero que eran puro engaño. Esto no es una historia de ciencia ficción, sino una de las operaciones más brillantes de la Segunda Guerra Mundial. El Ejército Fantasma de Estados Unidos. En 1944, mientras los aliados preparaban la invasión de Europa, Estados Unidos creó una unidad ultra secreta conocida como el 23º Cuartel General de Tropas Especiales. Su misión: engañar a los nazis haciéndoles creer que había divisiones militares enteras donde en realidad no había nada. Pero, ¿cómo lo lograron? Con tanques inflables, altavoces gigantes que reproducían sonidos de batalla y transmisiones de radio falsas, hicieron que los nazis movieran sus tropas a lugares erróneos, dejando puntos claves desprotegidos y vulnerables. Soldados que no disparaban un solo tiro. Este ejército de fantasmas estaba compuesto por actores, diseñadores y expertos en efectos especiales, no por soldados reales. Ganaron batallas sin disparar una sola bala, y su mayor éxito fue despistar a los nazis sobre el verdadero lugar del desembarco en Normandía. Sus acciones fueron tan efectivas que el engaño solo se reveló décadas después. Documentos desclasificados confirman que este grupo salvó millas de vidas aliadas con una estrategia basada en ilusión y psicología. Número 8. Operación Gunnerside. El ataque que evitó una bomba nazi. En 1943, un grupo de soldados noruegos se lanzó en paracaídas en plena noche sobre un terreno helado. Su misión: infiltrarse en una fábrica fuertemente custodiada y destruir un elemento clave para el desarrollo de una bomba atómica nazi. Un solo error, y la historia de la Segunda Guerra Mundial habría sido completamente diferente. La carrera por la bomba atómica. Mientras Estados Unidos y Alemania competían por desarrollar la primera bomba nuclear,
Los nazis controlaban una planta en Noruega donde producían agua pesada, un componente esencial para su programa atómico. Si los nazis completaban el proyecto, podrían haber cambiado el rumbo de la guerra. El plan aliado era claro, detenerlos a cualquier costo, pero la planta estaba en un lugar inaccesible, protegida por acantilados y minas explosivas. Un golpe perfecto. Un equipo de comandos noruegos, entrenados para soportar condiciones extremas, escaló una montaña helada, esquivó patrullas enemigas y logró infiltrarse en la fábrica sin ser detectado. Colocaron explosivos en el corazón de la planta y escaparon antes de la detonación. Cuando las llamas iluminaron la noche, los nazis perdieron su única fuente de agua pesada, y con ella sus posibilidades de construir la bomba atómica, un secreto que salvó al mundo. Operación Gunnerside fue uno de los ataques más exitosos de la guerra, pero por años su historia fue mantenida en secreto. ¿Qué habría pasado si los nazis hubieran logrado completar su bomba? Tal vez hoy estaríamos contando una historia completamente diferente. Número 7. Las operaciones kamikaze en submarinos. La misión sin regreso. Cuando hablamos de ataques kamikaze, pensamos en aviones lanzándose contra barcos enemigos, pero lo que pocos saben es que Japón también creó submarinos tripulados, diseñados para no regresar jamás. Eran conocidos como Kaiten, torpedos gigantes en los que un solo hombre se convertía en el arma definitiva. El nacimiento de los Kaiten. A medida que la guerra avanzaba, Japón necesitaba nuevas formas de detener a la flota enemiga. Así nacieron los Kaiten, torpedos modificados con espacio para un piloto, que los guiaba directamente al objetivo con precisión mortal. Una vez activados, no había forma de salir ni de desactivarlos. Estos submarinos eran rápidos y letales, capaces de alcanzar más de 80 kilómetros por hora bajo el agua. Fueron enviados en misiones secretas contra portaaviones y destructores estadounidenses, pero su efectividad fue muy limitada. ¿Una estrategia desesperada? A pesar de su diseño avanzado, los Kaiten no lograron cambiar el rumbo de la guerra. Muchos fueron detectados antes de impactar, y en varias misiones fueron destruidas antes de alcanzar su objetivo. Aún así, Japón continuó usándolos hasta los últimos días del conflicto. Hoy, los pocos Kaiten que se conservan son un recordatorio de hasta dónde llegaron las potencias en busca de la victoria. Una tecnología perdida en el tiempo. Los submarinos Kaiten son parte de los desarrollos militares más extremos de la Segunda Guerra Mundial. Aunque sus misiones quedaron en la historia, su legado sigue siendo un enigma. ¿Fueron una innovación militar adelantada a su tiempo o una táctica desesperada sin posibilidades de éxito? Número 6. El ovni de la Segunda Guerra Mundial. Los Foo Fighters. En plena Segunda Guerra Mundial, los pilotos aliados comenzaron a reportar algo extraño en el cielo. No eran aviones enemigos, ni misiles, ni globos meteorológicos. Eran esferas brillantes que seguían sus aviones, se movían a velocidades imposibles y desaparecían en segundos. Estas misteriosas luces fueron bautizadas como Foo Fighters, y hasta el día de hoy su origen sigue siendo un misterio. ¿Tecnología secreta o algo más? Los pilotos describieron a los Foo Fighters como objetos luminosos de color naranja, rojo o blanco, que parecían jugar con sus aviones. No atacaban, pero tampoco podían ser derribados. Cuando intentaban acercarse, las luces aceleraban de manera imposible y desaparecían. Al principio, los aliados pensaron que era un arma secreta nazi, pero cuando terminó la guerra, se descubrió que los nazis también los habían visto, y pensaban que eran un invento aliado. ¿Explicación científica o fenómeno inexplicable? Con el tiempo, algunos científicos intentaron dar explicaciones. Podrían haber sido fenómenos eléctricos en la atmósfera, reflejos o incluso ilusiones ópticas causadas por el estrés del combate. Pero el problema es que los informes eran demasiado detallados y constantes para ser simples alucinaciones. ¿Fueron solo un fenómeno natural malinterpretado? ¿O se trató de una tecnología desconocida que nadie ha logrado explicar? Un misterio que sigue en el aire. Décadas después, el enigma de los Foo Fighters sigue sin respuesta. ¿Fueron experimentos militares ultra secretos, un fenómeno atmosférico desconocido, o algo más? Lo único cierto es que, hasta hoy, nadie ha podido explicar qué eran realmente esas luces en el cielo. Número 5. Los archivos ocultos del Vaticano. Secretos de la Segunda Guerra Mundial. Detrás de los muros del Vaticano, en una bóveda protegida con máxima seguridad, existen documentos que el mundo nunca ha visto. Expedientes con información de la Segunda Guerra Mundial que han permanecido ocultos por décadas. ¿Qué secretos esconde el Vaticano sobre el conflicto más grande de la historia? Un archivo que no cualquiera puede leer. Los archivos secretos del Vaticano contienen más de 80 kilómetros de estanterías con documentos históricos,
algunos con más de 1000 años de antigüedad. Pero entre ellos hay archivos relacionados con la Segunda Guerra Mundial que siguen sin ser revelados por completo. Durante la guerra, el Vaticano fue una de las pocas entidades neutrales con acceso a información privilegiada. Se dice que en sus documentos hay registros de contactos con altos mandos nazis, informes sobre el Holocausto y datos sobre operaciones encubiertas. ¿Qué podrían revelar estos documentos? En 2020, el Papa Francisco ordenó la apertura de algunos archivos de la Segunda Guerra Mundial, pero muchos documentos siguen clasificados. ¿Por qué? Algunas teorías sugieren que podrían contener detalles sobre la relación del Vaticano con el régimen nazi, o incluso información sobre acciones secretas durante la guerra que nunca se hicieron públicas, un misterio que aún no tiene respuesta. ¿Qué hay en esos documentos que todavía no pueden ser revelados? ¿Son simples registros históricos o información que podría cambiar lo que sabemos sobre la Segunda Guerra Mundial? Lo único cierto es que, hasta hoy, muchos de estos archivos siguen ocultos en las profundidades del Vaticano. Número 4. El Proyecto Riese, los búnkeres secretos de Hitler. En las profundidades de las montañas de Polonia, oculto bajo toneladas de roca, se esconde uno de los proyectos más enigmáticos de la Segunda Guerra Mundial, un complejo de túneles y búnkeres gigantescos que los nazis construyeron, pero que nunca llegaron a usar. Se llama Proyecto Riese, y hasta el día de hoy, nadie sabe con certeza para qué fue construido. Una construcción envuelta en misterio. A lo largo de las montañas de los Sudetes, los nazis excavaron más de 9 complejos subterráneos, con túneles lo suficientemente grandes como para albergar fábricas enteras, o incluso un cuartel militar. Algunos creen que sería el último refugio de Hitler si el Tercer Reich colapsaba. Otros piensan que escondía un proyecto aún más siniestro. Lo extraño es que, a pesar de su magnitud, el proyecto Riese nunca se terminó. A finales de la guerra, los nazis abandonaron los túneles apresuradamente, como si intentaran ocultar algo, una base militar o algo más. Desde entonces han surgido muchas teorías sobre su propósito. Un refugio para la élite nazi, un escondite para los altos mandos en caso de derrota, una fábrica secreta. ¿Estaban construyendo un arma revolucionaria dentro de las montañas? Un experimento desconocido. Algunos creen que aquí se realizaban pruebas con tecnologías avanzadas que nunca salieron a la luz. Hasta hoy, los túneles de Riese siguen sin explorarse completamente, y lo que los nazis realmente planeaban en su interior sigue siendo un misterio enterrado bajo la montaña. Un secreto perdido en las sombras. ¿Qué escondían los nazis en el proyecto Riese? ¿Era solo un búnker o una base secreta con un propósito más siniestro? Lo único cierto es que, décadas después, nadie ha encontrado pruebas definitivas de su verdadero propósito. Número 3. Hitler en la Antártida, la base 211. Al final de la Segunda Guerra Mundial, muchas preguntas quedaron sin respuesta, pero hay una en particular que ha generado teorías durante décadas. ¿Realmente Hitler murió en su búnker o logró escapar? Algunos documentos sugieren que altos mandos nazis podrían haber huido a un lugar impensado, la Antártida. Y en el centro de esta teoría está la misteriosa base 211, una base nazi en el lugar más frío del mundo. En 1938, Alemania envió una expedición secreta a la Antártida y reclamó una porción del territorio al que llamaron Neuschwabenland. Supuestamente estableció una base subterránea en la que los nazis podrían haber continuado su trabajo en secreto después de la guerra. Algunos documentos desclasificados de la CIA y el FBI mencionan la posibilidad de que líderes nazis escaparan a Sudamérica, y desde allí a una base en la Antártida. La Operación High Jump. ¿Un ataque encubierto? En 1946, apenas un año después del fin de la guerra, Estados Unidos lanzó la Operación High Jump, una enorme misión militar en la Antártida con más de 4.700 soldados, portaaviones y bombarderos. Oficialmente era un entrenamiento en condiciones extremas, pero algunos creen que su verdadero propósito era buscar y destruir la base 211. Los informes oficiales dicen que la misión terminó antes de lo previsto, y que varios aviones fueron derribados por condiciones extremas, pero para muchos la historia no cuadra, realidad o mito. Hasta el día de hoy no hay pruebas definitivas de que la base 211 existiera realmente. Algunos la consideran solo una teoría de conspiración, pero otros creen que todavía podría haber algo enterrado bajo el hielo de la Antártida. ¿Era solo un refugio secreto o escondía un proyecto aún más ambicioso? Número 2. El plan secreto para bombardear Estados Unidos. Proyecto América. En plena Segunda Guerra Mundial, los nazis tenían un objetivo ambicioso: llevar la guerra hasta el territorio de Estados Unidos.
Pero con los océanos de por medio, necesitaban una estrategia que nadie esperaría. Así nació el Proyecto América, un plan secreto para desarrollar un bombardero capaz de cruzar el Atlántico y atacar Nueva York. El arma clave de este plan era el America Bomber, un avión de largo alcance diseñado para volar desde Europa hasta Estados Unidos sin necesidad de repostar. Su objetivo era claro: destruir ciudades clave y sembrar el pánico en suelo estadounidense. El diseño del America Bomber era impresionante. Podía volar más de 6.000 kilómetros y cargar toneladas de explosivos. Si el proyecto se completaba, Hitler tendría la capacidad de atacar Estados Unidos directamente. ¿Por qué nunca se llevó a cabo? A pesar del avance en los diseños, el Proyecto América jamás se concretó. Los nazis enfrentaban problemas de producción y la guerra ya estaba en su contra. Además, los bombarderos aliados estaban devastando la industria alemana, haciendo imposible la fabricación en masa del America Bomber. Al final, Hitler perdió la guerra antes de poder ejecutar su plan. Pero si el Proyecto América hubiera funcionado, el mundo podría haber visto un ataque directo a Estados Unidos como nunca antes en la historia. ¿Un sueño imposible o una amenaza real? Los documentos del Proyecto América fueron ocultos durante años, y aunque el bombardero nunca despegó, la sola idea de que pudo haberlo hecho cambia la forma en que entiende la Segunda Guerra Mundial. ¿Y si Hitler hubiera tenido más tiempo? ¿Podría la historia haber sido diferente? Número 1. ¿Sobrevivió Hitler? La teoría de su escape a Sudamérica. El 30 de abril de 1945, en un Berlín en ruinas, Adolf Hitler supuestamente murió en su búnker. Pero, ¿y si la historia que conocemos no es la verdad? Durante años han surgido informes, testimonios y documentos desclasificados que sugieren algo inquietante. Hitler podría haber escapado y vivido en Sudamérica. Documentos que cuestionan la historia. Después del fin de la guerra, el FBI y la CIA recibieron múltiples informes de que Hitler había sido visto en Argentina. Algunos testigos afirmaban haberlo visto en una hacienda secreta en la Patagonia, mientras que otros aseguraban que altos mandos nazis ya estaban esperándolo en América del Sur. En 2017, documentos desclasificados confirmaron que el gobierno estadounidense investigó seriamente la posibilidad de que Hitler hubiera escapado, pero nunca se llegó a una conclusión definitiva. El misterio del cuerpo desaparecido. Oficialmente, los soviéticos recuperaron los restos de Hitler, pero nunca mostraron pruebas definitivas. En 2009, un análisis de ADN de un fragmento de cráneo atribuido a Hitler reveló algo impactante. No pertenecía a él, sino a una mujer desconocida. Si Hitler realmente murió en el búnker, ¿por qué hay tantas inconsistencias en los informes? ¿Y por qué su cuerpo nunca fue mostrado al mundo? ¿Un mito o un secreto oculto? Décadas después, la teoría del escape de Hitler sigue dividiendo a historiadores y expertos. ¿Realmente murió en Berlín o logró escapar gracias a una secreta roja de exiliados nazis? Lo único cierto es que su muerte sigue rodeada de misterio, y tal vez nunca sepamos la verdad completa. La Segunda Guerra Mundial terminó hace más de 75 años, pero aún quedan preguntas sin respuesta. Desde proyectos secretos y planos inacabados hasta documentos ocultos y teorías que desafían la historia oficial. ¿Cuánto de lo que creemos saber es realmente cierto? Déjame en los comentarios cuál de estos secretos te sorprenderá más, y si crees que aún hay verdades ocultas esperando ser descubiertas. Si te apasionan los misterios de la historia, suscríbete y activa la campana para no perderte los próximos secretos que desafían el pasado. Nos vemos en el próximo Archivo Secreto.